Muy bien, hermanos, pues como decía, hoy tenemos nuestra primera predicación dentro de la serie de Navidad titulada El Regalo. Y ya sabemos como creyentes que la Navidad no consiste en regalos, ¿no? Obviamente no estamos hablando de regalos de los que trae Santa Claus, ¿no? Y cosas así parecidas. No estamos hablando de regalos materiales tampoco, sino de un regalo en mayúsculas, que es Cristo, ¿no? Y lo que vamos a ver es diferentes maneras o diferentes bendiciones que vienen a raíz de la encarnación de Jesús, ¿no? Y por supuesto también de su muerte y de su resurrección, ¿no? Pero vamos a ver varias de las implicaciones que tiene el nacimiento de Jesús, varias de las bendiciones, ¿no? Así que cada uno de los domingos vamos a ver un regalo diferente, una bendición diferente que vino a través de la Navidad. Y hoy vamos a estar hablando del regalo de la paz. Y la paz es algo realmente muy preciado para los seres humanos. Es algo que queremos conservar, es algo que queremos tener, ¿no? Y es interesante que da igual la edad que tengas, da igual si eres joven, da igual si estás en el instituto, si estás trabajando, si eres adulto, si eres una persona mayor, que todos, en diferentes niveles, podemos experimentar lo que es la ausencia de paz, ¿no? Todos podemos experimentar lo que es una depresión, lo que es la angustia, lo que es el temor, el miedo, lo que es la ansiedad también. Cada vez estamos en una sociedad cada vez con más ansiedad y con más depresión, no solamente en adultos, sino también en jóvenes. Así que aunque todos enfrentamos diferentes problemas de diferentes magnitudes, todos sabemos lo que es experimentar esa ausencia de paz, ¿no? Así que es algo que todos deseamos la paz, pero es algo muy difícil de que permanezca, ¿no? Especialmente en la sociedad donde vivimos, ¿no? Uno no puede controlar su vida, ni puede controlar su futuro. Por mucho que tú tengas un trabajo donde tienes un contrato de trabajo indefinido o fijo, tú no sabes lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Si hay una crisis económica más fuerte de la que hay ahora. O si va a venir una enfermedad como ha sido el COVID, ¿no? Que ha trastocado el mundo entero, la ha sacudido de arriba a abajo. O sea, no podemos controlar nuestra vida ni lo que va a suceder. Tampoco podemos controlar la vida de nuestros hijos, ¿no? Son pequeños y los educamos de la mejor manera que podemos en los caminos del Señor, pero no podemos controlar su futuro. No sabemos qué decisiones ellos van a tomar cuando sean adultos. Así que se nos escapan las cosas de la mano y muchas veces esa falta de control es lo que crea la ansiedad, ¿no? Pero también pueden venir problemas de diferentes tipos, ¿no? Ya sean laborales, familiares, relaciones rotas, ¿no? De personas que se aman y de repente pues, por algo, ya sean la pareja, ya sean relaciones familiares o de amistad, se rompe la relación, ¿no? Y eso te crea una angustia tremenda, ¿no? Así que podemos vivir esa falta de paz de muchas maneras diferentes. Y es interesante que a veces uno es consciente de que esa situación que está enfrentando, que le está causando tanta angustia, en verdad no debería causarle tanta angustia. A veces pensamos que otro tiene problemas más grandes que yo, pero es que no lo puedo evitar, pero es que me siento así, estoy angustiado, estoy estresado y casi no puedes controlarlo, ¿no? Tu corazón vive eso, experimenta eso, ¿no? Y es una falta de poder controlar eso, es algo que nace en el corazón de repente, ¿no? Así que es difícil a veces poder mantener la paz, aun cuando tú sabes que no debes preocuparte tanto, a veces es inevitable, ¿no? Se te escapa todo eso de las manos. Por otro lado, es posible que podamos construir un mundo a nuestro alrededor de armonía. Habíamos esforzado por estudiar, por tener un buen trabajo para nuestra familia, estamos dando una educación buena a nuestros hijos y hemos procurado de hacer todo lo posible para mantenernos en esa paz, ¿no? Esa tranquilidad. Pero de repente esa paz se puede ir. De repente te llama un familiar, te da una mala noticia y todo eso que has construido, de repente, ¡pum!, esa paz se va por completo, ¿no? Así que muchas veces vivimos en una paz efímera que se va. Y lo que quiero que veamos hoy es qué clase de paz provee la Navidad, ¿no? Y cómo funciona esta paz. Y me gustaría para eso que estudiáramos un texto que está en Lucas 2, del versículo 8 al versículo 14. Es una historia seguramente conocida, quizás si no has leído este pasaje es posible que hayas escuchado de los pastores en Navidad, ¿no? Los pastorcillos, como se conoce, ¿no? O los hayas visto en un Belén. Y esta historia bíblica nos narra qué es lo que sucede con ellos, ¿vale? Y quiero que lo leamos y estaremos viendo qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de este texto. Dice así, Lucas 2, del 8 al 14. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche.
Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y vamos a leer esta aquí, aunque en vuestras casas podéis seguir el texto y nos explica qué es lo que sucede después, ¿vale? Pero para hablar de la paz vamos a quedarnos en este último versículo. Y quisiera que viéramos que esta escena sucede en el momento más tranquilo que podría haber, ¿no? Dice que sucede en las vigilias de la noche, ¿no? Normalmente lo que hacían los pastores era hacer turnos. Mientras unos dormían, otros estaban vigilando el rebaño, que no viniera pues, ningún peligro sobre él. Pero era era el momento más tranquilo del día, ¿no? Y las vigilias de la noche. Por otro lado, los protagonistas de la escena son pastores. Son personas que están alejadas del ruido de la ciudad, del estrés de la ciudad, del agobio de la ciudad. Están aparte, viviendo más en medio de la naturaleza. Eran personas humildes, personas que no tenían la presión de tener que responder, por ejemplo, ante los gobernantes, ¿no? y como un romano, ¿no? Si hacía algo malo se le podía cortar la cabeza, ¿no? O alguien que estaba en la guerra, ¿no? Ellos vivían en ese sentido tranquilamente. Obviamente cada uno tenía sus problemas, como nosotros, ¿no? Pero eran personas que no identificamos con personas que tengan falta de paz, con angustia, con temores, ¿no? Por otro lado, son personas en aquella época que eran despreciadas, especialmente por los religiosos. ¿Por qué? Porque debido a sus trabajos muchas veces no podían cumplir la ley mosaica o todas esas leyes que los fariseos y otros habían añadido a la ley, ¿no? Así que eran considerados muchas veces como impuros. De hecho, su palabra no tenía mucho poder en las cortes ante un juicio, por ejemplo, para que veáis un poco el desprecio que habría sobre estas personas o el menosprecio que había sobre los pastores, ¿no? Pero lo curioso es que de repente toda esa paz, toda esa calma que hay en esa noche es interrumpida por completo. Esto nos pasa a nosotros, como decíamos, con una llamada de un familiar, por ejemplo, pero lo que sucede aquí no le ha sucedido a nadie de los que estamos aquí. Y dice Lucas que lo que sucede es que un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es decir, un ángel se presenta. Y esto ya es fascinante de por sí, pero lo increíble del texto es que la gloria del Señor les rodeó de resplandor. No está hablando del ángel, de su gloria, de que sus vestiduras resplandecían. Está hablando de la gloria de ¿quién? La gloria del Señor. Y no solamente que la gloria del Señor se le podía ver de lejos en la noche, en el cielo, de repente hubo un resplandor, como a veces se nos pintan en los cuadros o en las películas, ¿no? Como una luz, como un foco, ¿no? Que viene hacia mí. No, es el resplandor de la gloria de Dios que les rodea completamente. Y por eso tienen temor. Ellos saben que están en medio de la presencia del Dios Todopoderoso, son conscientes de eso. Estaban delante de aquel que tiene el poder y autoridad sobre nuestras vidas, delante de aquel que examina nuestros corazones, que conoce nuestros pensamientos, que como la semana pasada vimos, ¿no? Que aquello que conoce lo más vergonzoso de nuestras vidas, aquello que no queremos confesar. Así que la pregunta es, ¿qué hace el Señor rodeándome? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Me va a juzgar? ¿Me va a condenar? ¿Qué es lo que sucede? Es por eso que el texto dice no solamente que tenían temor, sino que tenían gran temor. En el Antiguo Testamento, todos aquellos que vieron la gloria de Dios en alguna manera, ¿qué hicieron? Temer por sus vidas. El profeta Isaías, cuando ve la gloria de Dios, ¿cómo responde él? ¡Ay de mí, que perdido estoy! Voy a morir. ¿Por qué? Porque soy pecador. El salmo que hemos leído en la alabanza, ¿no? Dice que las naciones tiemblan ante su presencia cuando Él venga a juzgar a la tierra. El siguiente salmo, el 97, dice que los montes se derriten ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es temible. Así que los pastores están temblando. Tienen gran temor, no solamente porque han visto un ángel, porque la gloria de Dios les está rodeando. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué va a suceder con mi vida? Así que ellos, ¿qué podían esperar? Ahora,
lo increíble del texto es que el ángel viene de parte de Dios para traerles un mensaje y es el siguiente. Dice, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así que las palabras del ángel es, no temas, ten paz, no te preocupes. Es como si estuviese diciendo, estad tranquilos, tened paz en vuestros corazones, lejos de tener temor, todo lo contrario. Vais a tener gozo con lo que os voy a decir. Así que lo fuerte es que Dios envió un ángel para traer buenas noticias, pero buenas noticias que son para todo el pueblo. Está hablando del pueblo judío, de aquellos que estaban esperando al Mesías, aquellos que creían en Dios, que habían depositado su confianza en Él. O sea, Dios les rodea a través de su gloria para darles buenas noticias. Y esto es lo increíble de la Navidad. Y son buenas de gran gozo, de gran dicha para todos. Y son motivos de gran gozo, vamos a dar muchos motivos. Un par, para empezar. Dios estaba hablando con personas humildes, personas como tú y yo. Dios nos escogió hablar con la élite de la sociedad en ese momento. Eran personas, como decíamos, menospreciadas. Personas señaladas. Y esto nos muestra la gracia de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros. Sabes, Dios está dispuesto también a hablar contigo de manera particular. El ángel habló con ellos. No dio un mensaje general y ellos lo escucharon. No, habló con ellos, se les presentó a ellos de manera personal, de manera particular. Es la gloria de Dios que les rodeó ¿a quién? A todos. No, a ellos de manera particular. Y eso nos muestra cómo Dios también es un Dios cercano, que quiere revelarse a sí mismo, a ti, de manera particular, que quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Personas humildes como son los pastores. Por otro lado, también es interesante que Dios vuelva a escoger una vez más a los humildes para transmitir su mensaje, ¿no? Les dan buenas nuevas, un mensaje que es de gran gozo para todo el pueblo. Así que Dios escoge nuevamente a los humildes. Y seguramente ninguno de estos pastores pudo estar delante de o al lado de personas religiosas de la época o pudo tener una audiencia ante el gobernante en aquel momento, pero estuvieron en la misma presencia de Dios. No porque ellos fueran, sino porque Dios mismo tuvo la iniciativa en venir a hablar con ellos. Y esto es increíble y algo que ninguno de los religiosos de la época pudo experimentar jamás. Ahora, el énfasis de ese gran gozo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que va a traer gran gozo? ¿Sabes? Si yo fuese uno de los pastores, de repente se me aparece un ángel de parte del Señor, me rodea la gloria de Dios con un resplandor y salgo vivo de ahí. Yo estaría gritando de júbilo, diciendo, Señor, gracias por mantenerme con vida. He estado, y os explicaría la noticia, he estado en medio de la gloria de Dios. Su resplandor lo he visto, lo habían visto los pastores, no era una sensación, ellos sabían que estaba ahí la presencia de Dios. Y eso ya sería el gozo, lo que quería compartiros. Pero lo que dice el texto es que lo que causa gran gozo no es que estén en medio de ese resplandor, de la gloria de Dios, no es que se les aparezca un ángel de parte de Dios. Lo que va a traer gozo es el mensaje que van a decir. Es un mensaje que va a cambiar toda tristeza, toda incertidumbre, todo temor en gran gozo. Fijaos que empieza la escena con un gran temor y ahora se convierte todo al revés. Y lo que va a ser es un gran gozo. Es un mensaje que va a cambiar lo más profundo de nuestro ser en un gozo inefable, como decía Pedro, y una paz verdadera, completa, que jamás se va a ir. Y el mensaje es este, ¿no? Versículo 11. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y estas son buenas noticias y noticias de gran gozo por otros motivos también. La primera, porque el texto habla de hoy. No es algo que va a pasar en el futuro, es hoy. Ya ha llegado el día en que se van a cumplir las promesas que Dios prometió a los profetas. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, aquel a quien estáis esperando. No tenéis que esperar más, ha llegado el día. Ya está entre nosotros, ha nacido. Así que son buenas noticias porque no hay que esperar más. Dios iba a cumplir en ese momento todas sus promesas. En segundo lugar, porque anuncia el nacimiento del Mesías esperado en la ciudad de David, un Salvador, ¿no?
ese Mesías que ellos habían estado esperando, ese hijo de David, ¿no? Que Dios había prometido que iba a venir a salvar, a liberar al pueblo de Israel, es el que acababa de nacer, en un Salvador. En tercer lugar, fíjate que el ángel no dice, porque ha nacido hoy en la ciudad de David, sino os ha nacido hoy. ¿En qué sentido os ha nacido hoy? Los pastores no eran los padres de ese bebé. Pero ese bebé había nacido por causa de ellos, para ellos. Así que el ángel les dice, os ha nacido a vosotros. Él ha venido por causa vuestra, para bendeciros a vosotros. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así que ellos, los pastores, eran la causa de los beneficiarios del nacimiento de Jesús. Y esto le encontramos el sentido con el final de la frase, ¿no? Dice el ángel, un Salvador que es ¿quién? Cristo, ese es el ungido. ¿Cristo qué? El Señor. Y el Señor ese es el título que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, Señor. Así que lo que está diciendo es, aquel que os está rodeando de esa gloria, que habéis tenido gran temor, es el mismo que acaba de nacer en un pesebre. Es el Dios Todopoderoso. Él es quien acaba de nacer. Él es el Salvador. ¿Sabes? Y cuando Dios salva, Dios no salva moviendo los hilos desde el cielo solamente, o guiando todas las cosas. Él desciende. Él se mancha las manos. Él sufre. Él viene para salvarnos. Él se convierte en nuestro Salvador no porque lo planea solamente, sino porque Él mismo viene a salvar a su pueblo. Así que todo esto son buenas de gran gozo. Y es porque Dios es el Salvador que los ángeles podían decir que estas son buenas noticias. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, cuando Dios dice, ha nacido el Salvador, eso nos da la seguridad de que ese realmente va a salvar, ¿no? Si es alguien que te dice, yo creo que ese va a ser nuestro Salvador, puede ser verdad o no. Pero si es Dios que por medio del ángel dice, este va a ser vuestro Salvador, sabes que se va a cumplir su salvación. Sí o sí lo va a llevar a cabo. Pero en segundo lugar, si además este Salvador es Dios mismo, su salvación se va a efectuar sí o sí, porque ¿quién puede detener el plan de Dios? ¿Quién puede ponerse en medio o frustrar sus planes? Así que es un motivo de gran gozo, porque no solamente Dios está señalando, este va a ser el Salvador, sino que es Él mismo quien va a llevar a cabo ese plan. Por eso podían tener gran gozo, por eso podían tener paz, porque se iban a cumplir, porque era Dios mismo actuando, no como juez, sino como Salvador. Y sabes, hay algo interesante, ¿no? Dice el versículo, os traigo nuevas de gran gozo porque os ha nacido un Salvador. Y hermanos y hermanas, Jesús no solamente fue tu Salvador en el día que te arrepentiste de tus pecados hace unos años. Es tu Salvador ahora y siempre. No solamente fue el Salvador en el momento que nos arrepentimos y le recibimos como nuestro Salvador, sino que es nuestro Salvador cada día de nuestra vida. Cuando estás bien y cuando estás mal, Él intercede continuamente por nosotros. Y sabes, es fácil derramar lágrimas de gozo cuando recibimos a Cristo por primera vez, ¿no? Y nos arrepentimos de nuestros pecados y experimentamos la salvación, el perdón, el amor de Cristo en ese momento. Pero ¿cuántas veces o con cuánta facilidad nos olvidamos de que Él sigue siendo el Salvador de tus pecados hoy, de los pecados de hoy? De la misma manera que fuiste a Cristo el primer día arrepentido y confiado, Señor, sálvame, solo necesito un Salvador, yo no puedo salvarme a mí mismo. Así Cristo actúa hoy con nosotros como nuestro Salvador. Y muchas veces vivimos como si Jesús nos salvara un día y todo lo que queda ahora es intentarnos salvar a nosotros mismos, arreglar las cosas por nosotros, pero eso no es el Evangelio. Él nos salva todos los días. Él es Salvador siempre. Así que, así como una vez fuimos a Él quebrantados, arrepentidos por nuestros pecados y confiando en su gracia, así deberíamos actuar de la misma manera. Este martes veíamos el siguiente versículo en Hebreos 7:25, dice, hablando de Cristo, por lo cual Cristo, Él, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es poderoso para salvarnos de cualquier cosa. El Salvador es el Todopoderoso. Él no puede hacer todas las cosas con un chasquido de dedos, ¿no? Es poderoso para salvarnos de cualquier cosa
y hasta cualquier cosa también. Hasta cualquier momento, hasta el final de nuestros días. Dice, es poderoso para salvar, ¿qué? Para siempre. Así es Cristo, así es su salvación. ¿Por qué? Porque vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo ahora vive y vivirá perpetuamente para interceder por nosotros. Y como recordábamos el martes, el que está intercediendo al Padre no es alguien que ha fallado en su vida y que dice al Señor, que le dice a su Padre, mira, por favor, ten misericordia de Lucila, ten misericordia de Vero, ten misericordia de quien sea. No, es su Hijo, es aquel que ha llevado la obra de salvación al completo. Y en base a la obra de salvación, en base a la cruz, en base a que ha sido consumada, en base a su muerte y resurrección, es que ahora intercede al Padre diciendo, Señor, guarda a Vero hasta el final, porque yo he muerto por ella. Su intercesión es efectiva, porque la salvación se ha completado. Así que tenemos un Salvador para todos los días, hasta siempre, hasta el final de nuestros días. Él es nuestro Salvador. Él será nuestro Salvador siempre. Y esto significa que puedes ir una y otra vez arrepentido a sus pies y pedirle que te salve del pecado con el que luchas o que te salve de la dinámica de pasividad que tienes, de tu enfriamiento del Señor, de tu falta de comunión con el Señor, de tu falta de oración, de lectura de la palabra, tu falta de entrega al Señor, tu falta de servicio a los demás. Que te salve de lo que sea. Él es el Salvador y lo será siempre. Necesitamos recuperar esta visión de Él. Él tiene poder para salvarnos. Y sabes, Salvador es su nombre. Su nombre Jesús significa eso, Dios salva. Y sabéis que en la Biblia, cuando se habla de los nombres de Dios, se habla de algo mucho más grande de lo que es el referirnos a Dios como Salvador. Cuando la Biblia habla de los nombres de Dios, está hablando de su carácter, de cómo es su corazón. Eso significa que si Dios es Salvador, si ese es su nombre, es lo que hay en su corazón. Dios no se deleita en la muerte del impío, dice la palabra. Él es Salvador porque está en su carácter, está en su corazón salvar. Así es Él. No puede negarse a sí mismo. Él salva porque es así es su corazón. Así que no lo hace a regañadientes, sino que es un deleite para Él, el salvarnos. Él se goza salvando a su pueblo. Y sabes, lo que nos rompe los esquemas es cuando llega después el versículo 12 y nos dirá, y esto servirá por señal, hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Sabes, había muchos niños envueltos en pañales, ¿no? La señal no es esa exactamente, sino en un pesebre. O sea, el lugar más bajo, más destinado a animales, más maloliente, más sucio, más oscuro, más antihigiénico. El peor lugar para nacer es donde nace el Salvador. Y esto era una señal, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Una señal que nos iba a recordar que ese bebé iba a llevar toda nuestra suciedad, toda nuestra oscuridad, todas nuestras flaquezas, toda nuestra debilidad sobre sí mismo. Una señal de que este reino pertenecía a este mundo. De que para entrar en el reino de los cielos teníamos que humillarnos, igual que hizo Él. Así que era una señal de muchas maneras, ¿no? Y lo que hace ahí es exponer la gloria de su gracia. Dios exhibe su gracia de maneras incalculables, de esta manera, naciendo como un bebé. Así es Él. Y cuando sucede esto, y los ángeles dicen la señal que ocurre, dice Lucas en el versículo 13 del capítulo 2, dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora fíjate en la escena, el ángel se le había presentado a los pastores. El ángel no estaba ahí arriba, a lo lejos en el cielo, se les había presentado. Y dice que esta multitud de ángeles se apareció ¿dónde? Con el ángel. Es decir, no a lo lejos en los cielos se podía percibir algo, es que estaban ahí. De repente una multitud de ángeles se aparece con el ángel que ya había. Y es como si Dios quisiera abrir los ojos a esos pastores para que vieran el gozo que hay en el cielo. Y la escena no sabemos si estaban cantando o no, como a veces solemos pensar. Puede incluir el cantar esa palabra cuando dice que decían, gloria a Dios en lo alto, pero no sabemos exactamente si estaban cantando, si lo estaban proclamando simplemente. Pero la sensación que da cuando lees el texto, cuando dice, y de repente, es como si
ellos no pudieran aguantarse, que no podían retener sus ganas de alabar a Dios, de adorarle por lo que estaba sucediendo, ¿no? Es que no podían contenerse. Por eso dice el texto, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Y esto es algo que los ángeles que jamás podían haber imaginado. Recordad que muchos de los ángeles, delante de la presencia de Dios, ¿qué hacen? Isaías 6, cubren su rostro con 2 alas, cubren sus pies y con las otras 2 están volando los querubines, ¿no? Los querubines serafines. Estos mismos ángeles que están delante de la presencia de Dios, que no cesan de dar gloria y honra al que está sentado en el trono, como vemos en el Apocalipsis, que no dejan de hacerlo porque les nacen, porque ven la gloria de Dios, su santidad, y son impulsados a ello en su corazón. Ellos ahora están viendo a ese Dios hecho hombre y de un bebé, deseando salvar a los hombres. Y sabes, los ángeles caídos no tuvieron perdón jamás. Eso era nuevo para ellos. Se expone el perdón de Dios hacia los hombres de una manera increíble. Y es por eso como escribió el himno, ¿no? Charles Wesley, hablando de esta situación, dice: en vano intenta sondear tanto misterio el querubín. O sea, es que ni el ángel más excelso podía haber imaginado esto o haber encajado las piezas de esta manera. En vano intenta sondear tanto misterio el querubín. Y la idea que ellos transmiten cuando empiezan a alabar de esta manera no es tanto como qué bien que Dios tenga misericordia de vosotros, que también está incluido. Y recordemos, por ejemplo, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, que los ángeles anhelan mirar y ver la salvación. Eso es algo que está presente en la Biblia. Pero el énfasis aquí es más, mirad cuán glorioso, cuán hermoso, cuánta gracia tiene Dios. Mirad cómo es Él. O sea, está apuntando a Dios. Lo que resalta es a Dios mismo, su gloria, su bondad, su gracia. Por eso exclama, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. Que sea alabado. Eso ha manifestado la gloria de Dios en maneras que nosotros no conocíamos, los ángeles. Y termina la segunda parte de esta frase, ¿no? Y en la tierra, ¿qué? Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y esta paz significa que se acabarían los problemas, la angustia, la dificultad. No, el Señor Jesús nos dijo, ¿no?, que este mundo tendríamos tribulación, pero sí que un día se acabaría por completo. Esto no podemos olvidarlo, ¿no? Y la paz de lo que nos habla el texto es una palabra griega, y ahí viene el nombre Irene, ¿no?, que tiene la misma similitud que en el hebreo. Os digo la palabra porque seguramente la habéis escuchado, shalom, ¿no? Esta palabra que es conocida por nosotros, ¿no? Que es más que estar tranquilo. Shalom es una paz completa, es bienestar en tu alma, es plenitud. Pues lo que está diciendo el texto es esa paz, esa es la que va a estar entre los hombres. No una paz pasajera que se va con las circunstancias o que depende de las circunstancias, sino es algo mucho más profundo. Como dice Tim Keller, dice, la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien. Y eso es lo que trae la Navidad, viene Dios mismo. Así que la base de esa paz es la restauración de una relación rota con Dios. La Navidad trajo consigo la realidad de que podemos estar en paz con Dios, podemos tener una relación viva, directa, cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque Él está a nuestro favor, ahora, porque estamos en Cristo. ¿Sabes? Yo recuerdo la época de mi vida cuando mi vida estaba tirando mi vida por la borda básicamente. Estaba destrozando mi vida y alejado del Señor completamente. Y recuerdo que cuando tenía que comer con mis padres en el comedor, yo no levantaba la vista del plato. Comía, cuando terminaba me iba. No me atrevía a mirarles a los ojos. Yo sabía que les estaba destrozando la vida. Sabía que les estaba engañando por todos lados, obrando de maneras tremendas, y no era capaz de mirarles a los ojos. Sabía que ellos tenían misericordia hacia mí, pero yo no me atrevía a mirarles a los ojos. No tenía paz con ellos. Ellos estaban dispuestos a perdonarme, pero mi vida estaba en una dirección completamente opuesta a una buena relación, ¿no? Y lo que nos dice el texto es que podemos tener paz con Dios. Podemos comer y mirarle a los ojos, sonriendo.
¿Por qué? Porque nuestra deuda ha sido pagada, ha sido salvada. Dios ha establecido la paz con nosotros por medio de Cristo. Y dice el texto, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la paz, en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y esta es la idea de que Dios tiene una buena voluntad hacia la humanidad, que su corazón quiere disponerse para salvar a los hombres. Y esto nos recuerda también al apóstol Pablo, ¿no? En Efesios 1, si os acordáis, Efesios no tiene una introducción muy grande en cuanto a saludos, en cuanto a quién se destina la carta. La carta empieza y de repente en el versículo 3, ¡pum!, Pablo explota en alabanza, ¿no? Y dice, el cual nos predestinó, voy a leer desde el versículo 5, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, es la misma idea. El beneplácito de su voluntad, su buena voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, Pablo explota en alabanza igual que los ángeles. Ellos no pueden contenerse. De igual manera, cuando Pablo está escribiendo Efesios, no hace una introducción larga, empieza ya con una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien... Y empieza a decir motivos de alabanza y alabanza. Y es una alabanza que no sabes cuándo para, Pablo, no hay puntos ahí. Y sigue alabando y sigue alabando. ¿Por qué? Porque no puede contenerse. Es la misma idea que los ángeles. Y Pablo está escribiendo desde la cárcel, fijaos. Esta alabanza, estas palabras surgen en el momento que menos paz se supone que debería tener un hombre. Un hombre que estaba encarcelado o estaba prisionero, o sea, está cautivo en ese momento. Sin embargo, es un hombre que está inundado de una paz tremenda, que da igual la circunstancia en la que esté, que él tiene paz completa en Dios. La persona que más estaba sufriendo es la que más experimenta esa paz. ¿Por qué? Porque es una paz real, tangible. Igual que los pastores vieron la gloria de Dios, ¿no?, con sus propios ojos. Esta paz es algo que se percibe, que se siente realmente. Ahora, ¿cómo es esto posible? Bueno, como sabemos, Cristo vino con un propósito, ¿no? Y veíamos, con el propósito de morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y sabes, si Cristo experimentó algo en la cruz, para que tú puedas tener paz, es la ausencia completa de esa paz. Cristo cargó con todos nuestros pecados y experimentó lo que es la agonía, el sufrimiento, el ardor de la ira de Dios, como leíamos en Isaías, capítulo 12, cuando partíamos el pan y el vino. Ese ardor de la ira de Dios fue sobre Cristo, así que Cristo no experimentó ninguna paz en ese momento en la cruz. Las tinieblas vinieron sobre él. Pero como dice el mismo Isaías en el capítulo 53:5, dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz fue sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo por nuestra paz, para conseguir nuestra paz, fue sobre él. Así que Cristo en la cruz, fijaos que Cristo, cuando lees el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Esa expresión de estaba con Dios se podría traducir mejor, estaba cape Dios. Es una palabra que no usamos mucho en el castellano, pero que significa que estaba el Hijo y el Padre frente a frente. Desde la eternidad estaban gozando el uno cara a cara, gozándose el uno en el otro. Pero en la cruz que vemos, que el Padre aparta su rostro de su Hijo, le abandona, le desampara por completo. ¿Por qué me has desamparado? Así que Cristo experimenta lo que es esa ausencia de paz, experimenta que es que el Padre no le mire a los ojos con amor, sino que derrame su ira sobre él para que tú y yo sí que podamos gozar de eso ahora. Es por eso que cuando vemos el Evangelio, Dios provee una completa paz para todos nosotros. Ya no tenemos que estar ansiosos por ser aceptados por la gente, por tener adicciones en las redes, esperando que me den un like. No tenemos que temer a nuestro futuro. ¿Por qué? Porque aquel que cuida de nosotros es nuestro Padre. Y a nosotros se nos escapan las cosas de las manos. Y se nos escaparán porque somos humanos. Pero nuestro Padre que está en los cielos, Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Y Él está a nuestro favor. No tenemos que tener temor ni siquiera a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y nosotros juntamente con Él.
No tenemos que tener temor a angustiarnos. ¿Por qué? Porque Dios no nos dará más allá de lo que podamos soportar. Él nos conoce y nos va a dar a cada uno hasta nuestros límites. Él conoce cuáles son y va a perseverar nuestra fe en Él. Dios está con nosotros, está a nuestro favor y nosotros no podemos controlarlo todo, como digo, pero Él sí. Y hay una canción que, hablando de esto, también dice: ni una sola flecha me podrá dañar. Si Él no lo permite, no me alcanzará. Más que vencedores, aún en aflicción, nada nos separa del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni todo lo creado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Nada nos va a separar de su amor. Da igual las circunstancias. Esa paz no depende de las circunstancias, sino que está aferrada en el corazón de Dios y en su salvación por medio del Evangelio. Así que, como diría Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, es tan fuerte que no te lo puedo explicar, pero es real, sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestras mentes. Los lugares donde la paz es quitada, ¿no? Cuando tienes algún problema, tu mente va y no puedes controlarla. Tu corazón es dañado, es entristecido, es quebrantado. Pues a esos dos lugares va la paz de Cristo, a todo tu ser. Da igual lo que enfrentes, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene sentido que tengas paz en medio de esa situación, es la que vas a recibir. ¿Cómo? En Cristo. En Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Los pondrá en Él, en su corazón, haciendo recordar quién es Él para vosotros, que somos suyos para siempre. Y sabéis, un día, igual que esos pastores fueron rodeados por la gloria de Dios, un día nosotros también vamos a estar rodeados de la gloria de Dios, aquellos que hemos creído en Él. Dice Apocalipsis 21:4. Igual que los pastores, ¿no? Que Dios no venía para juzgarles o condenarles, sino para traer buenas nuevas de gran gozo. En Apocalipsis encontramos esta imagen, ¿no? Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de la fuente de agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios. Y él será, ¿qué? Mi hijo. No solamente mi siervo, sino mi hijo. Un día estaremos rodeados de la gloria de Dios por completo, sin velos. Podemos mirarle cara a cara. Y no solamente eso, sino que Él será quien enjugue en nuestros ojos, las lágrimas de nuestros ojos, Él mismo, de manera personal. Hermanos, y ahí encontraremos lo que es la paz verdadera y completa y perfecta y consumada. Así que podemos enfrentar este mundo a pesar de las dificultades, gracias a la paz que tenemos en Cristo Jesús. Pero no olvidemos que las aflicciones de este mundo no se pueden comparar con la gloria que nos ha de ser revelada, y que entonces habrá un reino de paz, de justicia, eternamente, para siempre. Lo que vivimos ahora es pasajero, pero esa paz perdurará por la eternidad. Así que me gustaría que pudiéramos, si os parece, levantarnos y orar juntos al Señor para despedir este tiempo en oración. Todo ha sido